Te doy la bienvenida a un nuevo video donde vamos a desarrollar paso a paso un ejercicio de programación orientado a objetos, integrando todos los conceptos vistos hasta aquí en esta playlist. En este ejercicio vamos a hacer especial énfasis en los últimos temas abordados, que son colecciones de objetos en Java con ArrayList, distintos algoritmos como búsquedas, como máximos, como mínimos, como sumatorias, y también cómo manejar colecciones a nivel de atributos en las clases. La longitud de este video va a ser bastante extenso, más o menos en el orden de la hora 20 minutos, pero porque me tomo el tiempo de hacer paso a paso cada uno de los puntos del enunciado que vas a conseguir aquí en la descripción del video para que lo puedas ir leyendo. Por lo tanto, no tenés por qué ver el video todo seguido, anda pausándolo, mira un poco por día, lo vas vos mismo haciendo a tu ritmo, pero lo importante es que quede registrado una manera de cómo encarar ejercicios que demanden colecciones de objetos a todo nivel y trabajar entonces con lo que es lógica distribuida entre cada una de las clases y diferentes algoritmos en colecciones, incluso muchos de los que todavía no hemos visto, como por ejemplo sacar porcentajes, sacar también un listado de elementos según X cosa, digamos eliminaciones. Bueno, vamos a encontrarnos con un ejercicio que nos va a abrir la mente y nos va a llevar a situaciones que aún no hemos cubierto y nos va a enriquecer mucho nuestra práctica. Por lo tanto, allá vamos a aprender mucho más. En la descripción del video vas a encontrarte con un link para descargarte este documento donde vamos a repasar los conceptos aplicados hasta aquí en la playlist, cuyo link aquí podés acceder para ver cada uno de los temas que vamos a ir punteando aquí. Por supuesto, agregando lo último que hemos visto respecto al ejercicio integrador anterior, que es el tema de los array lists, el ciclo for each y cómo se usa, los iteradores en caso de búsquedas, por ejemplo, y diferentes algoritmos con colecciones. Por supuesto que la solución, tanto el código resuelto como también la explicación paso a paso que ahora mismo estás viendo, te lleva respectivamente a los links de GitHub para descargar el repositorio, digamos el código ya terminado, y este video, por si no podés encontrarlo, también está en el documento linkeado. Bien, enseguida entonces analizamos de qué trata este enunciado y vamos viendo cómo llevar a cabo la solución. Vamos a comenzar entonces con el análisis de este enunciado y por supuesto vamos a ir desprendiendo seguramente clases y relaciones respectivamente que nos van a llevar primeramente a hacer el diagrama de clases UML que tanto recomendamos al principio para luego encarar el código ya con algo mejor pensado y analizado, ¿no? Entonces, supongo yo que ya has leído el enunciado, si no te recomiendo que pauses el video, lo leas con calma, una, dos, tres veces, lo que sea necesario para entenderlo. Sin embargo, no es tan complicado, esta vez no es tan largo, sino más bien que está enfocado bueno, después el manejo de las listas y distintos algoritmos que analizaremos con cada uno de estos puntos a desarrollar. Así que en definitiva, vamos a ver que existe una fábrica de instrumentos musicales que posee una lista con todas sus sucursales. Ya de esta oración entonces podríamos desprender dos grandes clases que enseguida vamos a plantear. Una de ellas es la fábrica en sí misma y otra va a ser la clase sucursal. Tengamos en cuenta que a pesar de que vaya a haber muchas sucursales, el nombre de la clase siempre tiene que estar en singular, ¿no? Porque vamos a modelar la entidad sucursal y después yo puedo tener tantos objetos sucursal como quiera. Por lo tanto, como la fábrica posee una lista con todas las sucursales, digamos que hay una relación entre fábrica y sucursal, la vamos a modelar como hemos visto ya con esta flecha, pero a la hora de hablar de la cardinalidad, recordemos y cuando se trata de una lista, nosotros podemos entender que en una lista de sucursales puede haber 0, una o más sucursales. Por eso es que hemos hecho la convención de poner un asterisco aquí, o también se puede poner de 1 a n, de 0 a n, según cómo se quiera modelar. Pero lo importante es que la fábrica seguramente tenga como atributos a más de una sucursal y por lo tanto para no usar atributos y variables dispersas, los guardaremos todos en la misma estructura, que puede ser cualquiera. Dicho sea de paso, ya veremos más adelante que hay muchos tipos de colecciones en Java, pero particularmente como convención diremos que por ahora la única que conocemos al principio es ArrayList. Por lo tanto, por poner esto, y ahora me falta el nombre para ese atributo, vamos a poner por ejemplo sucursales. Ya viendo esto, uno puede asumir que luego en el código esto va a traducirse como que en la clase fábrica habrá un ArrayList de sucursales justamente que guarde a cada uno de estos objetos sucursal. Continuamos con la lectura, nos dice que cada sucursal tiene su nombre y una lista con todos los instrumentos a la venta. Bien, entonces ya de por sí la sucursal va a tener un atributo que es el nombre como string, la clase string la damos ya por sabida, viene con Java.
por supuesto para guardar cadenas, y dice que tiene una lista con todos los instrumentos a la venta, y ahí ya aparece lo que es la clase instrumento musical o simplemente instrumento. Vamos entonces a copiar y pegar. Le hice un doble clic a la clase aquí en el letino, justamente para copiar y pegar muy fácilmente. Vamos a colocar instrumento. Y veamos que luego me dice ya que de cada uno de los instrumentos se sabe el ID alfanumérico, o sea que puede llegar a tener letras, por eso lo ponemos también como string, el precio y un tipo. Bueno, entonces este será el ID del instrumento como string. Vamos a tener un precio, seguramente double, para que guarde posibles decimales. Y enseguida hablamos de lo que es el tipo, pero antes terminemos, digamos, de hacer esta oración, que dice que cada sucursal tiene una lista con todos los instrumentos a la venta. O sea que vuelve a ocurrir una relación de este tipo. Podemos incluso darle un doble clic a esta flecha para que justamente me clone a esta flecha aquí. Y diremos que tenemos entonces en la sucursal una lista de instrumentos, que podríamos llamar de esa manera, instrumentos, así en plural, para que nos dé la idea de que eso es una lista y puede haber más de uno, todos de tipo instrumento. Ahora bien, para ir terminando esto, diremos también que cada instrumento, como dice acá, tiene un tipo y los tipos son enumerables, justamente como ya hemos cubierto enums en Java, en otros videos e incluso ya lo hemos hecho de práctica, podemos hacerlo ahora mucho más rápido, teniendo aquí una clase llamada, por ejemplo, tipo de instrumento. Tipo, ahí está, instrumento. Como es una clase enumerada, recordemos que lleva un estereotipo para diferenciarla de cualquier otra. Ahí está, es un enum. Y acá enumeramos, básicamente. Son todos estáticos, públicos y serán con mayúsculas porque son constantes en realidad. Detrás de esto hay constantes y tratamos de perseguir la convención, ¿no? De nombrar las constantes con mayúsculas. Por lo tanto, ponemos percusión, ponemos viento en mayúsculas. ¿Está? Y ponemos cuerda. Muy bien, ahí está. Por supuesto que cada instrumento puede haber alguna excepción a la regla, por ejemplo el piano, pero diremos que cada instrumento, para simplificar la cuestión, es de un solo tipo a la vez. Es decir, que cada instrumento entonces es de un solo tipo y por eso la cardinalidad será de 1. Ahí está. Un tipo de esta forma. Perfecto, hasta aquí, así nos queda el diagrama, UML. Recordemos que puede haber relaciones de dependencia, de uso o de dependencia que todavía no logramos ver. Quizá tengamos que seguir leyendo después cuáles son cada uno de los puntos que se pidan o incluso ir resolviendo alguno de estos métodos pedidos para ir viendo que quizá, por ejemplo, la clase fábrica utilice y conozca la clase instrumento y allí aparezca esta relación de uso, ¿verdad? Pero hasta aquí entonces ya vamos hacia el código sabiendo más o menos qué vamos a modelar, qué vamos a tener en cada una de las clases y ya después va tomando forma de cara a la explotación de cada uno de estos métodos. Acá estamos para no perder mucho tiempo con cosas que a esta altura ya salen casi mecánicamente o de memoria. Veamos que el pasaje de cada una de estas clases previstas en el diagrama UML a un proyecto no debería ser muy complicado. Hay que crear un proyecto, crear cada una de las clases que van a componer al proyecto. Ahí las tenemos, son las 4 más la clase principal, que es la que tiene el método main, que después nos va a permitir llevar a cabo algunas pruebas. Pero en definitiva estamos viendo lo mismo que estamos observando en el diagrama, es decir, que la fábrica tiene una lista de sucursales guardada, digamos, mediante la colección ArrayList que importé como corresponde para poder usarla en esta clase. Cada una de las sucursales entonces va a tener su lista de instrumentos, también usando la clase ArrayList, importada también, y el nombre de la sucursal. Cada instrumento tendrá los atributos que habíamos previsto, que son el ID, el precio de tipo double y el tipo de instrumento, que es uno solo y apunta hacia, un tipo de dato tipo de instrumento justamente, que es una enumeración. ¿Sí? Ahí vemos cada una de las constantes enumeradas que pueden ser valores que llegue a tomar el tipo de instrumento. No salen de esos tres, se los vamos a pedir siempre a la clase enumerada. Por lo tanto, una vez que tenemos esto, la idea ahora es analizar cuáles son cada uno de los puntos que nos piden, identificar en qué clase los ponemos y cómo llevar a cabo su solución. Vayamos a ver qué nos piden cada uno de estos puntos. El punto 1, que es el de desarrollo del UML, en realidad no se termina hasta que el proyecto prácticamente esté listo, porque tenemos que mantener, digamos, sincronizado, ¿no? A medida que van apareciendo métodos, seguramente haya que volcarlos al UML si queremos mantenerlo actualizado respecto al proyecto en código. Bien, pero ya podríamos, una vez creado el proyecto de Java, empezar con la explotación de los métodos. Cuando uno dice explotación se está refiriendo a la implementación, es decir, al desarrollo de la lógica necesaria para cumplir con lo que se espera que haga tal método cuando se lo invoque. En ese caso,
Veamos que el primero es listar instrumentos. Lo que debe hacer es mostrar en la consola sencillamente todos los datos de cada uno de los instrumentos que haya. Bien, en ese caso, ya que hay que mostrar todos los datos de los instrumentos y no solo algunos, por ejemplo, o uno en particular, es un buen uso ahí del método toString que ya hemos analizado en otros videos, que permite justamente mostrar el estado del objeto en lugar de su referencia a la hora de, por ejemplo, mostrarlo por consola. Así que vamos a subir un poco, así yo mismo no tapo lo que voy a poner acá. Vamos a hacer un clic derecho. Vamos a elegir la opción Insert Code, insertar código aquí de NetBeans, que me permite elegir, entre otras cosas, el método toString como está acá. Se abre esta ventana, seleccionamos todos los campos, apretamos Generate y me genera allí, como vemos, automatizado el método toString que devuelve esta concatenación con el nombre y el valor de cada uno de los atributos que componen, en este caso a la clase instrumento. Perfecto, este toString me va a servir dentro de un ratito, pero antes tenemos que ver cómo lograr ver todos los instrumentos en la consola. Bien. Es el primer método, así que vamos a detenernos un poquito y entender, porque no me está diciendo en qué clase va. Cuando estamos bajo el paradigma orientado a objetos y a mí me dicen haga X método, en este caso listar instrumentos, me voy a encontrar con que ese método le tiene que pertenecer, bajo la esencia de este paradigma, a determinada clase. Entonces debo analizar yo de cada una de estas 5 clases que componen al proyecto, en cuál de ellas conviene que esté el método listar instrumentos. Vamos a analizar lo obvio. Listar instrumentos no podría estar en la clase instrumento porque no hay forma de que un instrumento conozca a los demás, ¿verdad? Lo mismo la clase enumerada tipo de instrumento. Lo mismo también el método main, que lo único que va a tener básicamente es una fábrica y a lo sumo pedirle cosas para hacer un test. Así que el lugar donde probablemente pongamos el método listar instrumentos esté peleado entre fábrica y sucursal. Bien, uno podría decir con toda seguridad que sucursal es la clase que podría mostrar los instrumentos. ¿Y cómo hacemos tal deducción? Básicamente porque quien guarda a la lista de instrumentos, incluso de forma privada, es decir, no la expone hacia ningún lugar, entonces los instrumentos, el único lugar donde se pueden manipular es a través de la clase sucursal. Claro, porque cada sucursal tiene sus instrumentos. Perfecto, hasta ahí entonces uno podría empezar a hacer este método listar instrumentos en la clase sucursal. De hecho, vayamos a hacerlo. Ahora mismo vamos a desplegar un poquito acá y vamos a apretar un Enter, digamos, y poner un poco aquí de lógica. Veamos. El método va a ser público, por supuesto, para después poder probarlo. Perdón. Acá. Public. Vamos a poner el tipo de retorno. En este caso, como vamos a mostrar por la consola, no hay que devolver nada. Mucha gente confunde el hecho de mostrar en la consola con que se está devolviendo algo, así que por favor vaya y repase lo que son métodos y los tipos de retorno, porque cuando se muestra algo en la consola, sencillamente van los datos por un flujo de salida estándar y nada más. No se retorna ningún dato, por lo tanto es void el tipo de retorno. Bien, vamos a llamar listar instrumentos. Ahí está, y no va a recibir parámetros, no los veo necesarios porque toda la información está ya dentro de la sucursal. Bien, para listar instrumentos nosotros tenemos que iterar, es decir, pasar por cada uno de estos elementos y sencillamente mostrar por consola su estado. Y eso lo va a hacer automáticamente gracias al método toString. Por lo tanto, este método es muy sencillo porque si hay que recorrer toda esta colección sin importar los métodos propios de ArrayList, podría usar el ciclo forEach que hemos analizado ya en otro video y entonces nos quedaría que por cada instrumento llamado como ustedes quieran, esto es una variable que puede tomar el nombre que gustes, podríamos dejarle instrumento así como está, que es bastante descriptivo. La colección que estamos recorriendo se llama instrumentos. Mucho cuidado aquí porque tantas palabras parecidas pueden llegar a confundir. Esta es la clase instrumento, define el tipo de dato de los elementos que voy a ir obteniendo paso a paso en la colección. Instrumento con I mayúscula, coincide con el nombre de esta clase. Tenemos también instrumento, que insisto, es el nombre de la variable. Se puede llamar X, se puede llamar Y, se puede llamar como vos quieras. Y luego de los puntos, el nombre de la colección que estamos queriendo iterar, que es esta. Por lo tanto, atención a ser detallistas, que aquí una pequeña mayúscula, minúscula o una S o no S puede definir, digamos, diferentes cosas, errores lógicos, errores de compilación, etc. Bien. Así que lo único que tenemos que hacer acá es sencillamente escribir en la consola con un println para que vaya saltando una línea en cada paso, lo que sería instrumento. Y directamente esto se puede dejar así porque al existir la clase toString, se entiende que al pasarle cualquier objeto
el que sea, instrumento o el que sea, a la clase al método, perdón, println, internamente va a invocar el método toString. Esto es polimorfismo en Java, todavía no lo hemos cubierto como corresponde en esta playlist, pero ya hay un anticipo de que el toString es polimórfico en el video cuya sugerencia aquí tenés para ir a ver. Perfecto. Vayamos entonces a ver si esto funciona. Lo que pasa es que tenemos que entender que para que esto funcione y podamos ver resultados, nosotros tenemos que poner en marcha primero todo lo que es este ecosistema de sucursales, instrumentos, tipos, etcétera. Porque de movida ya, recordemos, el valor de los atributos en Java por defecto es null y por lo tanto esta lista es null, ni siquiera es una lista vacía, recordemos, o sea, es una referencia nula y por lo tanto si ya quisiéramos probar esto así como está, seguramente esto me lance una tremenda excepción de tipo null pointer exception. Por lo tanto, si queremos parar la pelota ahora y en lugar de continuar haciendo todos los métodos, probar esto, lo que vamos a tener que hacer primero es poner en marcha, crear un par de objetos, sucursales, instrumentos, y te invito a que lo hagamos, así ya vamos previendo un test de cara a los próximos métodos y podemos ver resultados palpables. Veamos cómo poner en marcha este ecosistema de objetos, sucursales, instrumentos, etc. Ya que estamos aquí en la clase sucursal, vamos a plantear un constructor para tal clase que lo único que va a tener que recibir como parámetro en realidad es el nombre, ¿sí? Si justamente se lo vamos a dar por afuera, pero la lista de instrumentos debe instanciarla justamente la propia clase sucursal en este caso, porque esto, el porqué de esto ya lo hemos cubierto en el video de colecciones, atributos de tipo colección en Java, que justamente si la colección llegara por parámetro perderíamos totalmente el control de qué se hace con los elementos que están ahí adentro. Así que es aquí donde vamos a crear la lista, vamos a instanciar la lista, cosa que la referencia hacia esta lista, el único que sea capaz de conocerla y no exponerla a nadie más, que asimismo es la clase sucursal. Cualquier otro que quiera trabajar con esta lista tendrá que pasar por la voluntad de sucursal y pedirlo mediante seguramente métodos. Perfecto, entonces una vez que tenemos una lista vacía, tenemos la posibilidad de afuera de agregar instrumentos. Entonces planteamos un método que no devuelve nada, que se llamaría agregar instrumento, que reciba justamente por parámetro a un instrumento y permita agregarlo a la lista tan sencillamente como llamar a la lista, instrumentos, y a través del método add de la clase ArrayList insertar el instrumento por defecto al final. No le tengo que indicar algún índice por defecto, así que lo dejo así, agregándolo al final. Perfecto. Bueno, algo muy parecido vamos a tener que hacer en la clase instrumento, perdón, en la clase fábrica, porque la fábrica tiene la lista de sucursales, por lo tanto, el constructor de fábrica es quien debería instanciar lo que es la lista de sucursales. Vamos a hacer entonces this sucursales es igual a new array list. No hace falta volver a repetir el tipo de dato aquí entre los diamantes, por si a alguno se le ocurre esa pregunta. Bien, y también vamos a tener que plantear, para que alguien de afuera pueda, un método que tampoco devuelve nada, que se llame en este caso agregar sucursal. Recibe una sucursal por parámetro y la agrega a la lista. ¿Ven? Muy parecido a como lo hacíamos antes. Di sucursales, add sucursal, así al final y ya estamos. Perfecto. Bien, hagamos el constructor de instrumento porque enseguida vamos a querer crear instrumentos y para crearlos vamos a necesitar pasarle los tres datos, el ID, el precio, el tipo. Ahí está, entonces planteamos el constructor. Como vemos acá, perfectamente. Y bueno, el tipo de instrumento es una clase numerada, no hace falta hacer más nada. Al haber hecho todo esto, entonces ya estamos dando la posibilidad de tener constructores y por eso ya podemos prever que se van a crear objetos de tipo fábrica, sucursal, instrumento, etc. Pero el lugar donde vamos a crear esos objetos y desarrollar a cabo pruebas es en el método principal, en el main, digamos. Que aquí tengo vacío, o sea que por supuesto que si corriera el programa ahora, sencillamente nada de esto va a andar porque está el main vacío y por ende no hay una forma de que esto arranque. Así que vamos por lo básico. Vamos a crear una sucursal, perdón, una fábrica primero. Vamos a crear una fábrica, llamémosla F, a la variable que guarda esa única fábrica que vamos a tener para probar. La fábrica no necesita, recordemos que el constructor de fábrica, lo vamos a poner esto a un costadito, no necesita ningún tipo de argumentos en el constructor. Directamente lo único que hace es crear su propia lista de sucursales vacía. Ahí está. Bien, entonces aquí vamos a poder tener la fábrica. Antes vamos a crearnos algunas sucursales.
¿sí? Entonces vamos a venir aquí, poner un par de sucursales. Sucursal S1 es igual a new sucursal. Cada sucursal tiene un nombre, por ejemplo, sucursal A, vamos a llamarla. Ahí está, vamos a crear dos más. No hacen falta muchas sucursales para hacer la prueba. Ahí está, tenemos dos sucursales. A estas sucursales enseguida le vamos a agregar instrumentos, pero ya podríamos, teniendo estas dos sucursales, relacionarlas con esta fábrica en la variable f, diciendo f.agregar sucursal, le mandamos la 1, acto seguido, porque se agregan de a una, le agregamos la 2. O sea que ahora la fábrica tendría una lista de dos sucursales que las fuimos agregando, que son justamente estas dos que están aquí, que hemos hardcodeado, ¿no? En este caso hemos inventado aquí fijamente y duramente en el código para hacer pruebas sencillas. Por supuesto que todos estos datos después surgirán de algún medio como bases de datos, archivos, ¿no? Que hagan que esto persista. Perfecto. Vamos a crearnos algunos instrumentos de prueba, ¿no es cierto? Cada sucursal va a tener su lista de instrumentos a la venta, así que podríamos tomar la sucursal 1 y decirle que queremos agregar un instrumento. Ahí está. Ese instrumento no existe, pero lo vamos a hacer existir en el mismo momento en que lo vamos a agregar. Vamos a ampliar un poco esta vista para poder ver esto más ancho. Ahí está. Vamos a agregar un instrumento que no hemos creado antes. Lo hacemos en el momento con el new instrumento. Y le pasamos ahí lo que me pide el constructor de instrumento. El ID, el precio y el tipo. Bien, en este caso entonces vamos a poner un ID totalmente ficticio. ABC123. Vamos a poner un precio también ficticio. No me importa. Y un tipo de instrumento que se lo pedimos a la clase enumerada. Tipo de instrumento. Y ahí están las tres opciones básicas. Que son cuerda, percusión y viento. Bueno, pongamos cuerda en este caso. Ahí está. Cerrar acá. Y bueno, agreguemos algunos instrumentos más a esta sucursal. Por ejemplo, otro con este código 456, otro precio distinto. ¿Está? Aquí también cambiamos de F567, otro precio ficticio. Y todos de cuerda, no sé si me parece, uno de viento al menos, y este de percusión. Perfecto. Hasta ahora la sucursal 1 es quien tendría tres instrumentos, la sucursal 2 parece que está vacía, vamos a añadirle dos más a la sucursal 2. Rapidito esto, S2, añadimos uno de cuerda, otro de viento, así está bien. Ponemos otros ID ficticios. Ahí está, precios ficticios también. Y los tipos de instrumento, cuerda y viento. Bien, así quedan. Entonces, tenemos ya dos sucursales con instrumentos cada una que se fueron agregando a esta fábrica. Por lo tanto, así como está, ya podríamos probar algunas de las cosas que vamos a ir haciendo. Para ordenar un poquito este método main y no quede así tan cargado a la vista, vamos a hacer una pequeña cosita que es un método aquí, que tiene que ser estático, ¿no? Obviamente, porque lo estamos llamando desde un método estático que es main. Vamos a hacerlo que se llame cargar fábrica. Así podemos ver el main un poco más vacío, le pasamos la fábrica por referencia, ahí está. Entonces sencillamente copiamos todas estas líneas, las ponemos aquí, excepto esta, porque la fábrica yo ya la tengo por parámetro. Se la voy a mandar desde el método main. Sencillamente instanciamos a la fábrica. Llamamos a este método cargar fábrica pasándole la referencia hacia esa fábrica. Recapitulando, por si alguno se perdió porque lo hice medio rápido. Creamos la fábrica en el main. Llamamos al método cargar fábrica pasando esa misma fábrica por parámetro. Y es aquí dentro donde creamos todos estos objetos y luego añadimos las sucursales ya cargadas con instrumentos a esta fábrica que llegó como parámetro. No hace falta devolver nada porque es la misma fábrica que teníamos en el main, la que estamos pasando por parámetros, se modificó. Recuerden que todo esto se maneja por referencia. La identidad de los objetos acá es la clave que hemos visto en tal video aquella vez. Por lo tanto, aquí ya podemos trabajar directamente con el test de cada uno de los métodos de la clase fábrica sin preocuparnos por los datos porque ya fueron cargados en este método que puede quedar por allá abajo, pero ya hemos analizado su contenido. Por lo tanto, tengamos en cuenta que aquí esto puede sonar ambiguo, es decir, cuando decimos listar los instrumentos y dice que mostremos por la consola los datos de cada uno de los instrumentos, si nosotros lo analizamos a nivel de fábrica, que es así como tenemos el UML, ¿no? Cada fábrica tiene sucursales y cada sucursal tiene sus instrumentos. Si los analizamos a nivel fábrica, lo que tendremos que hacer es que cada fábrica, la fábrica, digamos en este caso,
recorra todos los instrumentos, pero recordemos que la fábrica no tiene un listado de instrumentos, tiene un listado de sucursales donde cada una de ellas tiene un listado de instrumentos, que no es lo mismo. Entonces, no hemos arrancado mal, porque para lograr que la fábrica, digamos, muestre a todos los instrumentos que componen la fábrica distribuidos en cada sucursal, voy a necesitar que toda sucursal sepa mostrar sus instrumentos. Y eso ya lo hemos hecho recién. ¿Sí? Abrimos la clase sucursal, la había cerrado antes. Vemos que toda sucursal es capaz de listar sus instrumentos, sin exponer la lista, sin devolver la referencia de la lista, ni nada por el estilo. Sencillamente a una sucursal le decimos listar instrumentos y ella los va a listar en la consola. Entonces, este método por sí solo funcionaría. Lo que pasa es que para probarlo, yo tendría que probarlo, por ejemplo, aquí en este lugar donde yo tengo sucursales, digamos, en estas variables S1 y S2. Entonces, para ver que esto va a funcionar, podría yo, si quieren, tomar a la sucursal 1, decirle que liste los instrumentos y por lo tanto debería mostrarme por consola los datos de estos tres instrumentos que agregamos en la sucursal 1. Vayamos a comprobarlo para que no queden dudas de esto. Ahí compilamos el programa y mostramos la consola. Vemos entonces que ahí están los tres instrumentos ABC123, BCD456 y DF567. Perfecto. Bien, si la idea ahora es hacer esto un nivel más arriba, es decir, que si hay muchas sucursales, mostrar el listado de todos los instrumentos para todas las sucursales, entonces el método se tiene que trasladar hacia la clase fábrica. Ahora bien, observemos que gracias a que una sucursal sabe cómo listar sus propios instrumentos, va a ser muy fácil para la fábrica poder mostrar todos los instrumentos de las sucursales porque les delega ese trabajo. Vayamos a ver cómo. Sencillamente tenemos que venir aquí, poner, si quieren, hasta el mismo nombre para el método. Es decir, podríamos tomar esto, copiar y pegarlo aquí, que no hay ningún problema porque estamos en el paradigma orientado a objetos. Entonces cada método le pertenece a un tipo de objeto, en este caso a la clase particular. No hay ningún problema con que se llamen iguales, ¿sí? Así que el listar instrumentos de fábrica lo que tendría que hacer es recorrer su listado de sucursales, como estamos viendo acá, por cada sucursal en sucursales, y no hacer más nada que tomar esa sucursal y pedirle por favor que liste sus instrumentos. Al hacer esto, entonces, veremos que vamos a poder ver en la consola seguramente a todos los instrumentos que hemos agregado, porque cada sucursal se va a ir encargando de mostrarlos. Recordemos que nosotros hemos agregado dos sucursales cuando hicimos el método main. Cada sucursal tiene respectivamente 3 y 2 instrumentos, por lo tanto deberíamos ver los 5 instrumentos seguramente en este mismo orden en la consola. Veamos si es cierto. Bien, ¿qué está sucediendo aquí? No me los está mostrando. ¿Por qué? Porque sencillamente nunca llamé al método listar instrumentos, es decir, yo lo planteé, puede que ande, puede que no, pero nunca lo voy a ver funcionar porque nunca lo llamé desde main. Esto suele pasar. Muchas veces uno dice, bueno, hago tal método, ejecuto y no pasa nada. Bueno, recuerden que hay que invocarlo, ¿no? Entonces vamos a venir aquí en el main, tras haber cargado la fábrica, pedirle a la fábrica que liste los instrumentos para que se lleve a cabo esta lógica que a su vez va a llamar a la de sucursal que está por allá. Ahí está. Vayamos entonces a probar nuevamente y veremos que en este caso tenemos los 5 instrumentos, 3 para la sucursal 1 y 2 para la otra sucursal. Para que quede más claro todavía, podríamos incluso mostrar antes de cada salida el nombre de la sucursal. Por ejemplo, sucursal.dame nombre, me falta un getter, ¿verdad? Vamos a plantear un getter que me permita devolver el nombre de cualquier sucursal. Ahí está, tenemos el método getter porque la sucursal es y debe ser privada. El nombre, perdón, de la sucursal. Así que sucursal.getNombre. Ahí está. Y vamos a ver más claro todavía a qué sucursal le pertenece cada uno de los instrumentos allí listados. Por lo tanto, este primer método es sencillo porque solamente tiene que mostrar el contenido de una lista y ya tenemos el método toString que me permitió ver esto en lugar de la referencia. Pero lo que queríamos ver con esto es que sencillamente el listar instrumentos puede ser a cualquier nivel y lo único que tenemos que ir haciendo es delegar a cada una de las clases. Es decir, si sucursal tiene un listado de instrumentos, esto es muy legible en el UML, y queremos verlo a nivel de todas las sucursales, lo único que tiene que hacer la fábrica es pedirle a cada sucursal
que muestre sus instrumentos. Es decir, no hace falta y estaría mal, de hecho romperíamos el encapsulamiento, si hubiéramos hecho que, por ejemplo, la sucursal le devuelva a la fábrica su lista de instrumentos para que éste lo recorra. Eso no es cumplir con el principio Tell Don't Ask, que es justamente distribuir la lógica y no centralizarla por todos lados. En este caso, observen que no tuvimos que requerir que esta lista se devuelva. Un buen síntoma de que estamos haciendo bien las cosas es que no necesitamos haber puesto un getter para la lista de instrumentos. Si aparece un getter para la lista de instrumentos, es probablemente un síntoma de que no estamos, digamos, haciendo las cosas como corresponde, ¿no? Es la sucursal quien debe encargarse de operar con sus instrumentos. Cualquier otro de afuera debe manejarse con métodos de la clase sucursal, y en este caso la fábrica ha cumplido con este propósito porque sencillamente le pidió a cada una de sus sucursales que liste los instrumentos como bien saben hacer. Perdón si me estoy un poco largo con esta explicación, pero esto tiene que quedar claro porque lo vamos a hacer de cara a todos los métodos venideros e incluso cuando veamos temas más avanzados, este propósito de que justamente cada clase llame a métodos de otra, porque es la esencia del paradigma tanto en Java como en cualquier lenguaje. Por lo tanto, enseguida pasamos ya al segundo método. Vamos a analizar el segundo método, el B, que dice que tenemos que hacer instrumentos por tipo. Debe devolver una lista de instrumentos cuyo tipo coincida con el recibido por parámetro. Bien. Bueno, esto al igual que antes, podemos hacerlo a dos niveles. Es decir, podemos hacerlo para sencillamente una sucursal o podemos hacerlo en base a la fábrica que tenga que revisar todas y cada una de sus sucursales y devolver todos los instrumentos de un tipo para el global de la fábrica. Vamos a hacerlo primeramente en la clase sucursal, que es quien tiene directamente ya la lista de instrumentos para trabajar, y después lo hacemos a todo nivel. Bien, la sucursal entonces debe ser capaz de devolvernos a los instrumentos, dice, vamos a leerlo de vuelta, una lista de instrumentos. Entonces el tipo de retorno tiene que ser algo distinto de void porque hay que devolver justamente un listado de instrumentos. En este caso será el retorno de tipo ArrayList de instrumento. Sencillamente habrá que devolver una lista. El método se llamaba instrumentos por tipo y dice que tiene que recibir un tipo de instrumento por parámetro. Por lo tanto, aquí el parámetro será de tipo instrumento. Y le ponemos tipo, así sencillamente. Bastante larga quedó la línea. Vamos a abrir un poco más. Perfecto. Ahí está. Lo que me está marcando el error acá es que falta el return, claro, porque al ser algo diferente de void, tengo que poner sí o sí el return. Bueno, para que deje de quejarse, vamos ya a plantear la creación de una nueva lista. Y esto es importante porque no tenemos que devolver exactamente la misma lista que tenemos aquí. Esta no, porque esta es quien tiene todos los instrumentos y yo tengo que devolver solo los instrumentos de determinado tipo sin afectar todo lo que ya haya, ¿no? Entonces hay que crear una nueva lista de instrumentos. Vamos a plantear una variable para tal fin. Vamos a llamarla instrumentos por tipo, pero se va a llamar igual que el método, así que vamos a ponerle mejor inst encontrados, algo así. Perfecto, vamos a instanciar, muy importante no olvidarnos de instanciar esta lista porque si no va a quedar simplemente como una variable sin inicializar y no va a querer compilar. Ahí está. Perfecto, ya sabemos de antemano que lo que va a haber que devolver es esta lista que estamos creando de instrumentos encontrados, pero claro, antes, porque así como está, esto se está devolviendo vacío, hay que llenarla, ¿no? Y para eso toca recorrer con un for each, porque hay que pasar por todos, digamos, a toda la lista. Pero mucho cuidado porque yo apreté for, toqué el enter ahí medio rápido con el NetBeans y el NetBeans es inteligente, pero a veces no tanto. Entonces, en este caso, me autocompletó el código queriendo recorrer la lista de instrumentos encontrados, que es exactamente lo que yo acabo de crear aquí y sé que está vacía. O sea que esto es imposible que funcione. En realidad, lo que tendremos que recorrer es la lista de instrumentos que está como atributo. Así que mucho cuidado con eso. Elijan bien qué lista van a recorrer. Ahí está. Por ende, por cada instrumento en la lista de instrumentos, lo que tendría que verificar yo con una pregunta, haciendo un simple if, es cómo es el tipo de ese instrumento, compararlo con este y si hay coincidencia, agregarlo a esta lista de instrumentos encontrados. Bien, entonces tomamos al instrumento actual que tenemos aquí en el for each, le preguntamos por su tipo, que no tenemos un getter, entonces podríamos plantear un getter. Devuelva el tipo de instrumento. Ahí está. Bien.
Bueno, en ese caso entonces devuelve el tipo, instrumento.getTypo. Comparo contra el tipo que me llegó por parámetro. Algunos van a preguntar cómo se comparan los enums. Bueno, en este caso puede compararse con doble igual porque al ser siempre el mismo lote de objetos, por referencia va a andar. Y si usan el método equals, al igual que los strings, también va a funcionar. De cualquiera de las dos formas va a andar. Bien, si el tipo de instrumento actual coincide con el tipo que me llegó por parámetro, este que está acá, entonces habrá coincidencia y por lo tanto he encontrado un nuevo instrumento de ese tipo que debo colocar en la lista de instrumentos encontrados con el método add, instrumento así como está, punto y coma, y esto está terminado. Sin la necesidad todavía de probarlo, ya nos vamos dando cuenta que si no tenemos errores sintácticos y demás, esto debería funcionar porque si ya hay instrumentos en la lista cuyo tipo coincida con el enviado por parámetro, se van a ir colocando, copiando, mejor dicho, no es que se sacan de una lista y se ponen en otra, sino más bien que se copia la referencia también a la lista de instrumentos encontrados, que es la que finalmente vamos a retornar. Y así es como entonces estaría resuelto este método a nivel de sucursal. Lo que pasa es que si queremos ahora hacerlo a nivel de fábrica, vamos a tener que hacer este mismo método en la clase fábrica y operar con cada una de las sucursales. Vayamos a ver cómo se hace. Bien, si hacemos esto a nivel sucursal, vamos a necesitar prácticamente la misma firma, es decir, el método se va a llamar seguramente igual, va a tener el mismo valor de retorno y seguramente la necesidad del mismo parámetro, por lo tanto lo planteamos así, porque esto va a ser por delegación. Bien, vamos a crear una lista de instrumentos, o sea, hay mucha lógica que hemos pensado aquí que nos va a servir para este método, por ejemplo, instrumentos encontrados que tenemos acá y el retorno de esa misma lista. Pero atención, porque ahora yo estoy en la clase fábrica. Si esto no queda claro, a veces el UML es bastante más aclarador. Yo estoy en la clase fábrica, la fábrica no tiene un listado de instrumentos global, sino que los tiene por cada uno de las sucursales de esa forma. Bien, no hay problema, porque si una sucursal, hemos hecho recién, sabe devolverme una lista de instrumentos por tipo, entonces lo que tiene que hacer la fábrica, al igual que hicimos antes con el listar instrumentos, es recorrer cada una de sus sucursales con un for each. Vamos a hacerlo. Ojo acá, ven, como les decía, NetBeans por alguna razón toma con más prioridad a esta lista que está aquí como variable local e intenta recorrerla. No es nada que ver lo que quiero hacer. Yo quiero recorrer la lista de sucursales. Ahí está, ahí me acomodó entonces template para haber copiado y pegado ese nombre. Por cada sucursal entonces lo que yo quiero hacer es lo siguiente, tomar a la sucursal, pedirle a los instrumentos por tipo, le tengo que mandar un tipo de instrumento. Bueno, es el mismo que me llegó por parámetro. Hacemos la delegación correspondiente y ese termina llegando allá como se esperaba. Bien, en ese caso entonces, ¿cómo hacemos? Porque esto ya devuelve una lista, pero si yo tengo 3, 4, 9, 14 sucursales, voy a tener 3, 4, 9, 14 listas diferentes. ¿Cómo uno y fusiono todas esas listas en una? Bien, una de las cosas que podríamos hacer acá es guardarnos este retorno, esta lista, recorrerla y cada uno de los elementos pasarlos a esta que los va a ir totalizando. Esa es una forma, estaría bien hacerlo así para practicar for each, pero Java siempre tiene muchas cosas ya resueltas que vamos a utilizar. En este caso, instrumentos encontrados es una release y la clase release tiene un método llamado addAll que lo que permite es agregar todos los elementos en una colección que ya existiese. En este caso, fíjense que el parámetro que recibe el método addAll es de tipo collection. Esta sintaxis puede que se note media extraña porque todavía no hemos cubierto la parte de generics y porque tampoco hemos visto la jerarquía de colecciones de Java y mucho menos herencia, pero sencillamente confía en mí y te diré que cualquier colección que vos tengas del tipo que sea puede ser agregada a cada uno de sus elementos a cualquier otra, digamos. Entonces, en este caso, ArrayList es una colección y puede añadir cada uno de los elementos de otra colección a su listado. Entonces, en este caso usamos el addAll y le tenemos que pasar ahora sí la referencia de la lista en donde están los elementos que queremos fusionar, digamos, agregar a la lista de instrumentos encontrados. Bueno, si tenían una variable la ponen allí y si no, esto ya recordemos que me devuelve, ¿no? El tipo de retorno es justamente ArrayList de instrumento, o sea que esta línea me está devolviendo la lista de instrumentos por tipo de la sucursal actual que estamos recorriendo. Por lo tanto,
voy a pegar esto directamente acá y tiene que andar perfectamente. Si esto confunde, no se entiende, bueno, se puede siempre separar en partes, tomar a esto, asignarlo a una variable que se llame instrumentos de la sucursal y trabajar con la variable ahí, instrumentos de la sucursal. Pero bueno, quienes ya tengan un poco más de experiencia y entiendan los tipos de retorno de los métodos y ver que se puede ir justamente formando llamadas a métodos con parámetros que son retornos de otros, a veces esto puede quedar así, lo cual es legible también. Perfecto, bueno, llegó el momento de probar esto porque todo teoría, pero bueno, vamos a ver si funciona. Lo importante es que de a poco vayamos logrando la capacidad de poder entender lo que estamos haciendo sin necesidad constante de ir probando las cosas y bueno, terminar haciendo todo por prueba y error. Muchas veces pasa eso y la idea justamente es ir aprendiendo de a poco, ir practicando mucho para entender significativamente lo que estamos haciendo y no probar, no necesitar, digamos, probar tantas veces. Sin embargo, como he prometido, vamos a probar a esto. Vamos a venir acá, vamos a comentar este listado de documentos que hemos ya probado antes para que no me, digamos, me moleste tanto en la consola, me contamine la consola. Y vamos a llamar entonces a la fábrica y le vamos a decir, tráeme instrumentos por tipo. Y le vamos a pasar un tipo específico de instrumento nosotros aquí para hacer esta prueba. Por ejemplo, vamos a trabajar de cuáles hay más. Por ejemplo, a ver, de viento. Hay dos de viento, ¿no? Vamos a ver si me los traen. A ver, a esos dos de vientos que encima están en dos sucursales diferentes. Recordemos que esto devuelve una lista. ¿Sí? Por lo tanto, dejar esta línea a secas no va a hacer nada en la consola. Ojo con esto. ¿Ven? Compila satisfactoriamente. Pero no me muestra nada porque yo elegí que nunca me lo muestre. ¿Sí? De hecho, esto se está devolviendo y así como se devuelve, se perdió. Así que para lograr mostrar el contenido de esa lista, vayamos a hacer esto, que es guardarnos a esos instrumentos. De esta forma, en una variable llamada lista. Aquí la clase ArrayList la estamos ocupando aquí en el main, así que hay que importarla. Ese es el error que me está diciendo. Bárbaro. Bueno, y ahora sí, hagamos un for each aquí para recorrer esta lista y mostrar su contenido. Se supone que son instrumentos. A ver cómo quedó. A ver, probamos. Observamos el contenido. Excelente, encontró los de viento. Perfecto. Uy, cerré sin querer la clase principal. Ahí está. La lista de instrumentos por tipo de viento. Y aquí los tenemos. El BCD 456 y el BXC BE2. Que son dos instrumentos de viento que encima están dispersos en sucursales diferentes. Pero que sin embargo se han podido devolver como si fueran parte de todo lo que es la fábrica. Vamos a probar esto por supuesto con todos, ¿no? También qué pasa si ponemos cuerda en lugar de viento en la prueba. Ahora tenemos el listado a nivel global para la fábrica de instrumentos de cuerda y de percusión hay solo uno. Vayamos entonces a poner percusión y ver que devuelve un único instrumento de percusión. Si no hubiese ninguno, sencillamente devolvería una lista vacía y no tendríamos que ver nada en la consola. Perfecto, así hemos terminado con el punto 2, que nos permitió devolver una lista en la sucursal y que por ende después la fábrica devuelva una única lista, agregando cada uno de los elementos de la sublista de cada sucursal mediante la novedad que es este método addAll, que no hemos visto en el video de ArrayList, pero que aquí hubo necesidad de usarlo y lo has aprendido. Espero que se haya entendido. Pasamos enseguida al tercer método. Vamos ya al tercer método, que es este que está aquí, método borrar instrumento. Recibe un ID, que se supone que pertenece a un instrumento, y tiene que eliminar tal instrumento asociado al ID de la sucursal donde se encuentre. Si bien tampoco dicen qué clase va, uno ya puede asumir que dice de la sucursal donde se encuentre, o sea que este método va a seguramente estar en la clase fábrica, porque a la fábrica le va a llegar un ID y tenemos que eliminar ese instrumento de la sucursal donde se encuentre, y quien guarda todas las sucursales para poder buscar en cuál borrarla es justamente la fábrica. Así que vamos a empezar por poner este método borrar instrumento en la fábrica. En este caso entonces planteamos un public, borrar instrumento, recibe un ID por parámetro. El tipo de retorno puede ser void, sencillamente se borra y ya, o podría devolver el instrumento borrado. Muchas veces, inclusive la clase ArrayList, cuando tiene su método remove, devuelve el elemento borrado, que muchas veces es muy útil. Si simplemente no se necesitaba, no se usa, pero a veces es muy útil devolver lo que se borró para que después, bueno, se pueda, por ejemplo, pasar a otra sucursal o sencillamente ver qué se borró, qué no se borró, si se pudo borrar o no, según
justamente si acá se devolvió algo distinto de null, etc. Así que vamos a dejar que el borrar instrumento devuelva un instrumento, que siempre es mejor. Bien, entonces vamos a empezar diciendo que tenemos un instrumento borrado igual a null, porque si nos pasaron un ID que no coincide con ningún instrumento, o sencillamente no hay instrumentos o no hay sucursales, algo siempre hay que devolver. Entonces devolveremos el borrado en ese instante, que sería null. Pero en el medio, antes de ver si devolvemos ese null, que es una hipótesis inicial, vayamos a intentar borrar el instrumento de cada una de las sucursales. En realidad, el que va a borrar el instrumento no es la fábrica, es la sucursal, porque recordemos que los instrumentos están en diferentes listas de cada sucursal, las listas son privadas, y por lo tanto quien se debe encargar de quitar los instrumentos de la sucursal es la propia sucursal. Lo único que tiene que hacer la fábrica es darle la orden a cada una de las sucursales hasta encontrar alguna que lo haya podido borrar. Es decir, si asumimos que un instrumento solamente puede estar en una sucursal y no puede estar replicado en varias, entonces lo que tenemos que hacer en realidad es una búsqueda. No tenemos que pasar por todas las sucursales con for each, como venimos haciendo en los otros métodos, sino más bien buscar, dando la orden tal vez, e ir observando cuáles son los resultados de cada uno de estos borrar instrumento, pero de la clase sucursal. Vamos a hacerlo. Así esto dejamos de usar tantas palabras y vamos a la acción. Como vamos a tener que hacer una búsqueda, no vamos a usar for ni for each, vamos a usar un while. El while puede ser usando un iterador, como hemos mostrado al final del video sobre búsqueda lineal en Java, pero en este caso, para no complicarnos la vida y volver a recordar lo que es un iterador, voy a hacerlo con los métodos propios de listas, teniendo en cuenta que este algoritmo entonces va a funcionar solamente con listas y no con cualquier otro tipo de colección, digamos. Pero no importa. Vamos entonces a plantear un while que vaya desde i hasta i menor que, bueno, la cantidad de sucursales, sucursales.size, pero que es la i justamente, es un entero que empieza con 0, ahí está. Pero también vamos a hacer este while mientras no solamente la i se mantenga por debajo del size sin incluirlo, sino también mientras no logremos haberlo borrado. Tras borrado siga siendo null. Ahí está. Cuando borrado deje de ser null es porque ya hemos conseguido borrarlo. Tenemos en esa variable justamente el elemento borrado de la sucursal que nos la va a devolver y ya entonces no recorreremos en vano el resto de las sucursales. Perfecto. Por lo tanto, antes de olvidarme, porque a veces me pasa, pongo el i más. Ahí está. Y enseguida ahora hacemos lo siguiente. Sí. Sucursal. En la posición i. No hace falta hacer esto. Vamos a hacerlo más fácil. No hace falta siquiera un if porque, digamos, borrado va a ser igual a lo que la sucursal me diga. Sucursales.get en la posición i me trae la sucursal actual. Hasta ahí entonces esto devolvería una sucursal y si no me creen, vean lo que devuelve el método get. Una sucursal, claro, es una lista de sucursales. Y a esa sucursal yo le voy a pedir, aunque todavía no exista, que intente borrar un instrumento por ID. Y le paso el mismo ID que me llegó recién por parámetro, este mismo que está acá. Se lo paso. Excelente. Bien, este método no existe, pero confíen en mí, enseguida va a existir. Este método se supone, el borrar instrumento de la clase sucursal, que tiene que borrar un instrumento si es que lo tiene y devolvérmelo. En caso de que no lo tenga, me va a devolver un null. Y entonces yo voy a mantener este borrado como corresponde. Si esta sucursal no tenía el instrumento, borrado continuará siendo null. Y bueno, continuaremos recorriendo la próxima sucursal si es que hay, ¿no? En caso de que esta sucursal sí haya tenido el instrumento, me devolverá el instrumento borrado, una nueva referencia entonces al instrumento borrado, y borrado ya dejará de ser null, cortando este ciclo de permanencia, sin importar la posición de la i en ese momento, finalmente se devolverá o el elemento borrado o null si no se ha encontrado ninguna sucursal. Perfecto, entonces así estaría sencillamente terminado lo que es este método borrar instrumento a nivel de fábrica. Pero claro, para que esto funcione, estamos necesitando que una sucursal sepa borrar un instrumento por ID. Vamos a hacerlo entonces. Venimos por aquí a la clase sucursal. Podríamos, si quieren, copiar este método. Está aquí, borrar instrumento por ID. Ahí está. Bueno, entonces lo que podríamos hacer acá es sencillamente algo muy fácil. Buscar un instrumento. Lo voy a plantear como una especie de
pseudocódigo, ¿no? Buscar instrumento por ID. Si existe, borrarlo. Y si no existe, no borrarlo, sencillamente. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, el buscar instrumento por ID es un método que vamos a tener que hacer aquí. Lo vamos a hacer de forma privada, pero también puede ser público si desean que se pueda exponer. Buscar instrumento. Le mandamos el ID del instrumento que queremos buscar. Y esto se pone a buscar. Bueno, búsqueda lineal es justamente el video que hicimos antes. Así que prácticamente es lo de siempre. ¿Sí? I igual a 0. Instrumento encontrado sería en este caso. Va a ser nula hasta que se demuestre lo contrario. La explicación de paso a paso de este algoritmo yo ya la di en el video anterior, así que para no hacer muy largo esta explicación, vamos a hacerlo rapidito. Es muy parecido a lo de recién. Mientras haya instrumentos, o sea que la i sea menor que la lista de instrumentos.size. Ahí está. Y además, para ahorrarnos el if adentro del while, como hemos visto después en la refactorización en el video anterior, vamos a hacer lo siguiente. Tomar la lista de instrumentos. En la posición i, me trae un instrumento y preguntarle a ese instrumento por su tipo. Podemos poner el tipo y ver si es, digamos, distinto. Perdón, el tipo no, el ID. Necesito el ID. El ID tengo un getter, parece que no. Vamos a plantear un getter. Tenemos un getter entonces, ahí está, en la clase instrumento. Perfecto. Muy bien. Este ID que me devuelve este instrumento tiene que ser distinto del ID, pero estamos comparando cadenas, así que más que el distinto deberíamos usar el equals. Equals o equal signal case, según como quieran ser sensibles a mayúsculas y minúsculas. Mientras no sean iguales, entonces, los ID de los instrumentos, yo lo único que hago es avanzar el contador hasta que llegue al final o hasta que alguno coincida y rompa con esta hipótesis, que es que hasta ahora ningún ID coincide, ¿no? Perfecto, cuando termine el ciclo tengo que saber por qué terminó, así que pregunta obligada, por ejemplo, ¿cómo quedó la I? Si la I quedó menor al size, es porque hemos encontrado al instrumento con ese ID y por lo tanto vamos a guardárnoslo en la variable instrumento encontrado que dejará de ser null. Ahora será igual a el elemento que haya en esa posición de la lista de instrumentos. Como está aquí. Y esto está siendo muy rápido. Si no lo puedes seguir, dale pausa al video. Seguí paso a paso este algoritmo. Y si no, anda al video anterior donde esto ya lo analizamos paso a paso y lo hemos explicado con un poquito más de detalle. Bien, en este caso ya podemos devolver el instrumento encontrado de esta forma. Pero todavía esto no resolvió el método pedido. Recordemos que el objetivo era borrar un instrumento por ID. Pero acá lo estoy buscando. Pero está bien haberlo buscado, porque gracias a buscarlo vamos a hacer uso aquí de este método. Instrumento es la variable. Instrumento a borrar, por ejemplo. Va a ser igual a lo que me devuelva este método buscar instrumento por ID de la propia clase sucursal. Ahí está. Bien, hacemos una delegación acá. Bien. Si esto es distinto de null, lo que tenemos que hacer es borrarlo. Si no, no hace falta hacer nada. Pero creo que va a funcionar igual si no tenemos en cuenta esa pregunta. Sencillamente refiramos, ahora lo vamos a probar de todas formas, refiramos a instrumentos y el método remove de la clase release está sobrecargado justamente para poder recibir el índice del elemento a borrar si es que lo conocemos o la referencia del objeto a borrar si es que la conocemos. Y en este caso se supone que lo vamos a conocer la referencia, ¿no? Instrumento a borrar es justamente el instrumento que queremos borrar. Ahí lo estamos viendo como object, porque bueno, todo es un object en Java, ya veremos herencia, pero va a funcionar, créanme. Entonces, remove, le pasamos instrumento a borrar, como está ahí, perfectamente. Y como esto tiene que devolver el instrumento borrado, el resultado está en la variable instrumento a borrar, que o bien es null, o bien es el instrumento que se logró borrar. Tengamos en cuenta que si esto es null, le estaríamos pidiendo a la lista que intente remover un null, lo cual no creo que dé problemas. Y además no creo que mi lista tenga nulos, así que sencillamente eso no hará nada, devolver un falso. Recordemos que el remove, en realidad esta versión de remove devuelve un booleano, devuelve true, devuelve false, si logró o no, o borrar el elemento, que sencillamente ahora no me interesa porque yo lo estoy controlando mediante el resultado de si esto es nulo o no. Así que no necesito saber si esto es verdadero o falso para poder devolver este resultado. Perfecto.
Llegó el momento de probar este método, que por ahí se complejiza la explicación, pero creo que se entendió y si no, ahora lo recapitulamos. Pero bueno, para poder probarlo, tenemos que venir aquí al main y prever. Entonces vamos a comentar estas líneas, como estamos haciendo acá, llamar a fábrica y decirle que queremos borrar un instrumento por ID. Vamos a pasarle un ID existente, por ejemplo, vamos a querer borrar este instrumento, el DF567. Borrar instrumento por ID, entonces le pasamos ese ID, como está ahí. Y después podríamos reutilizar este listar instrumentos para pedirle a la fábrica que los liste y de paso ver si los lista todos como antes o ya hay uno menos, justamente porque se borró. Y eso también nos va a permitir ver cómo quedaron los instrumentos en la fábrica. Bien, vayamos a probar esto entonces. A la 1, a las 2, a las 3. Probamos. Muy bien. ¿Qué observamos? Que estamos listando los instrumentos, porque el borrar instrumento en realidad no muestra nada, simplemente me devuelve lo que se borró. Podríamos guardarlo, ¿no? Instrumento ahí borrado es igual a esto y lo imprimimos. Vamos a poner se borró, dos puntos, concatenamos el borrado. Volvemos a probar. Y ahí queda más legible, ¿ven? Se borró, logró encontrar por lo visto y se borró el instrumento DF567, que era el que tenía este ID coincidente. Y por lo tanto, cuando mostramos y listamos a todos los instrumentos de la fábrica haciendo uso del primer método que resolvimos hoy, tenemos 4 instrumentos. Desapareció el DF567, que por cierto justo era el único de percusión que había, ¿no? Ahí está. Así que es lógico que ya ni veamos instrumentos de percusión. Vamos a probar quizá con un ID inexistente, por ejemplo ZZZ111, que no es un ID válido para un instrumento. Veamos entonces el retorno. Aquí vemos que se borró y dice null. Si dice null es porque justamente el borrado es null y eso me habrá servido para saber que no se logró borrar. Y en este caso vemos todos los instrumentos intactos en cada una de las sucursales. Por lo tanto, hemos podido cumplir con este método que era borrar un instrumento por ID, pasándoselo a la fábrica, a ese ID. La fábrica entonces recorre cada una de sus sucursales hasta encontrar la primera sucursal que logre borrar el instrumento. Fíjense que está verificando que sea null el borrado. En cuanto deje de ser null, no continuará por inercia recorriendo a las demás fábricas. Eso lo hace más eficiente. Y además también cada sucursal sabe borrar un instrumento por ID porque nosotros lo hemos previsto con este método, que lo que hace es buscar al instrumento por ID a través de este método privado, devuelve la referencia si es que lo encontró, se intenta borrar esa referencia a pesar de que sea null. Este método no tiene efectos, digamos, secundarios o errores en caso de querer borrar un null y se devuelve lo que me devolvió la búsqueda, que o bien es el instrumento encontrado y borrado, o si no, devolverá un null, que es lo que estamos viendo acá, que nos permite justamente después con un if y demás poder personalizar un poco más esta salida o hacer cosas distintas en base a si se logró o no borrar. Por lo tanto, terminamos con este tercer método, nos queda uno más y ya terminamos con este ejercicio que por lo visto está teniendo su complejidad, pero sirve mucho para abrirnos la mente de cara a este paradigma orientado a objeto y el uso de listas. Último método y ya terminamos, que es este de porcentaje de instrumentos por tipo. Recibe el nombre de una sucursal y debe retornar los porcentajes de instrumentos por tipo que hay para tal sucursal. Por ejemplo, qué porcentaje de instrumento de viento, qué porcentaje de instrumento de percusión, de cuerda, etc. Bien, tengamos en cuenta que lo que me llega por parámetro no es una sucursal, sino el nombre de una sucursal y yo debo buscar una sucursal por nombre. Lo cual entonces no será muy difícil porque ya hemos hecho un método de búsqueda para el instrumento, así que prácticamente eso será muy fácil. Primero vamos a plantear este método que va, claro, en fábrica, porque si llega el nombre de una sucursal y hay que buscarla, quien guarda las sucursales, aquí aclaramos viendo el UML también, es la fábrica. Así que ninguna duda que este método va en la clase fábrica. Bien, vamos a plantearlo entonces, porcentaje de instrumentos por tipo en la clase fábrica. Aquí poner un public, porcentaje de instrumentos por tipo. Recibe el nombre de una fábrica. Nombre fab, le vamos a poner. Ahí está. Y el tipo de retorno, atención con esto, porque tiene que devolver porcentaje de instrumentos por tipo. Bueno, son varios porcentajes, no es uno. Digamos, hay tantos porcentajes como tipos de instrumentos haya. Y por lo tanto,
lo que hay que devolver ahí es más bien un array. No hay una forma de devolver más de una sola cosa, pero sí se puede devolver un array de 3 porcentajes. Uno para percusión, uno para viento y uno para cuerda. Eso sí se puede. Así que lo que planteamos ahí sería un array de doubles. En este caso, corchete, para el que estamos indicando que es un array. Si no sabés lo que es arrays o no tenés manejo básico de arrays, tenés un video ahí en mi canal para ir a repasar arrays en Java. Por lo tanto, vayamos a ver cómo se hace esto. Primero que nada, tenemos que buscar una fábrica por nombre para saber a quién pedirle justamente este dato. Por lo tanto, emprenderemos la búsqueda de una sucursal haciendo el método de búsqueda. Vamos a suponer que ya lo tenemos hecho para no irnos de foco. Vamos a decir, por ejemplo, una variable sucursal encontrada es igual a buscar sucursal. Seguramente para buscar una sucursal y que me devuelva un objeto, le tengo que pasar un nombre o algo, ¿no? Para poder encontrarla. Le paso este mismo nombre. Y este método, inexistente, pero que enseguida va a existir, confíen en mí, va a devolverme esa sucursal. Perfecto. Bien. Pero, ¿qué pasa si me pasaron cualquier nombre? Bueno, en ese caso la sucursal encontrada seguramente sea null. Así que vamos a discriminar ese caso. Si la sucursal encontrada es distinta de null, hacemos una cosa y si no, hacemos otra. Bien, en este caso, como yo tengo que devolver un array, lo que me conviene hacer es, primeramente, tener ya una variable de tipo array, llamada, por ejemplo, porcentajes. Bien. Tengamos en cuenta que hasta ahí esa variable está sin inicializar. ¿Ok? Vamos a ponerle un null, justamente, para que si la sucursal encontrada es distinta de null, pisamos ese porcentaje por un array nuevo. Y si no, sencillamente devolveremos null. O podríamos devolver también un array con ceros. Esa es otra opción también. Bueno, eso lo dejo a criterio de cada uno. Aquí, si ponemos return porcentajes, devolveremos null, salvo que demostremos lo contrario, que es que si encontramos la sucursal, es decir, es distinta de null, le pidamos a la sucursal que nos devuelva ese array de porcentajes. ¿Sí? Que será otro método que no existe en la clase sucursal todavía, pero que va a tener que existir. De hecho, le podría poner el mismo nombre y hasta el mismo parámetro que está aquí. ¿Verdad? Llamar a la sucursal encontrada, pedirle a esa sucursal encontrada que me devuelva un array con el porcentaje de instrumentos por tipo. Ahí está. Eso lo asigno a mi variable porcentajes y será lo que devolvemos siempre que sea distinta de null la sucursal encontrada. Hasta aquí entonces no tenemos que hacer más nada en este método que estamos previendo aquí. Lo que tenemos que ir logrando ahora es hacer tanto este como este método, pero ya a priori se entiende lo que va a hacer esto cuando los dos métodos inexistentes existan. Bien, vamos por primero el más fácil, el de búsqueda, porque si me permiten voy a copiar este método de búsqueda de instrumento por ID en la sucursal y lo voy a pegar aquí haciendo los cambios que haya que hacer, porque es casi a esta altura bastante trivial lo que hace esta búsqueda, ¿no? En lugar de buscar instrumentos se va a llamar buscar sucursal. En lugar de ID vamos a ponerle nombre de fábrica a este argumento, a este parámetro mejor dicho, para que se entienda mejor. En lugar de la lista de instrumentos estaremos recorriendo la lista de sucursales. En lugar de ir guardando instrumentos estaré guardando sucursales. Sucursal. El nombre de esta variable también estaría bueno cambiarlo. El tipo de retorno aquí también es sucursal. Bueno, y acá lo único que hay que cambiar es el nombre, ¿no? La sucursal que estamos operando me tiene que traer el nombre, no el ID. Sucursales no tienen ID. El tema es que sucursal me parece que no tiene un getter para el nombre. Oh, sí, sí lo tenía. Ahí está, lo tenemos de antes. Bien, entonces get nombre equals al nombre de fábrica que... ¿Por qué le puse nombre de fábrica? Recién me estoy dando cuenta que dice nombre de fábrica. En realidad es nombre de sucursal. Así que vamos a refactorear por todos lados esto por nombre suc. Ahí está. Disculpen la desprolijidad. Ahí va. Suc. Bueno, acá también me faltó. Perfecto, bien. Recapitulando entonces, este método se va a encargar de encontrar una sucursal por nombre. Si no, devuelve null. Si no existe una sucursal con tal nombre, devuelve null. Y en este caso entonces lo usamos allí para que al buscar la sucursal por nombre, si es distinto de null y se encontró, me devuelva
los porcentajes de instrumentos por tipo, que es quien realmente va a resolver el problema, ¿no? La clase sucursal es quien va a resolver este problema de porcentaje de instrumentos por tipo. Enseguida entonces, lo que nos falta hacer este método en la clase sucursal, vayamos a ver cómo se hace. Nos queda por último para resolver este método de la clase sucursal que tiene que devolver el porcentaje de instrumentos por tipo. Vamos a copiar entonces esta firma, la ponemos aquí en sucursal y acá sencillamente, a diferencia de antes, no necesito el nombre de la sucursal porque yo ya estoy dentro de la clase sucursal. Entonces, sencillamente me tengo que remitir a lo que aquí corresponda, que es tomar mis instrumentos de mi lista, hablándome a mí mismo, ¿no? Como una sucursal, y hacer lo que me piden, que es devolver un array de porcentajes. Perfecto, vamos primeramente a crear ese array de porcentajes, como estábamos haciendo antes. Ahora sí, instanciamos un array, pero yo sé que la tentación aquí es poner el número hardcodeado, es decir, 3, porque claro, ¿cuántos porcentajes va a haber de instrumentos por tipo? Y bueno, tantos como tipo de instrumentos haya, ¿no? Que hay 3. Ahora bien, la idea de esto es que sea más mantenible, ¿no es cierto? Entonces vamos a tratar de trabajar de esa forma. Planteemos aquí una constante, porque no va a cambiar el valor aquí dentro por lo menos, que se llame can instrumentos. ¿Y cómo sabemos la cantidad de instrumentos que hay enumerados? Bueno, muy fácil. Toda clase enumerada tiene métodos útiles, la clase mismo, el método estático que se llama values, que devuelve un array, como vemos ahí, con los tipos de instrumento todos en un array. La devolvería, si lo queremos dibujar, algo así como un array donde cada posición coincide incluso con la misma en la que se enumeró 1, 2, 0, 1, 2, ahí está, perfectamente. Ese array es el que me devolvería. Yo no quiero el array todavía para eso, sino más bien que quiero la longitud de ese array. Entonces, como cualquier array, le pido la longitud y ahí ya tengo la cantidad de instrumentos. Este es el número de instrumentos y por lo tanto ese es el número de porcentajes diferentes que vamos a tener en este array de doubles. Perfecto. Bien, lo que tenemos que ir haciendo ahora, antes de devolver los porcentajes, es llenar ese array, mejor dicho, reemplazar cada uno de sus valores por el que corresponda, porque hasta ahora, así como está, si lo devolvemos, estará haciendo todos ceros. ¿Sí? Recordemos que por más que sean 3 valores, los 3 valores por default son 0.0, porque son doubles. Entonces lo que tenemos que hacer es recorrer cada uno, no de los porcentajes, ojo ahí, sino de los instrumentos, porque ahí está la información en la lista de instrumentos. Bien, por cada instrumento lo que tenemos que hacer es verificar su tipo y colocar allí en el array, en la posición que corresponda, un +1, que contar básicamente instrumentos por tipo y después sacar el porcentaje, pero primeramente tenemos que contar la cantidad de instrumentos por tipo. La tentación de muchos alumnos es empezar acá con un if, si el instrumento es de tipo percusión, contamos uno en la posición 0, si no, si el instrumento es de viento, contamos uno en la posición 1, etc. Bueno, nada de eso. De hecho, vamos a hacerlo directamente en una sola línea. Observen bien. Lo que vamos a tomar es el array de porcentajes en la posición que sea y le vamos a sumar 1. Para sumar 1, podríamos volver a repetir esto con el +1 o más bien poner el más. Era la manera que tenía yo de contar en una variable, solo que ahora estaré contando en una posición específica de un array. Bien. Bien, este más va a andar. Lo que me está diciendo ahora es, bueno, ¿dónde? ¿Dónde vas a contar 1? ¿Vas a contar 1 en la posición 0, en la posición 1 o en la posición 2? Bien, esto es lo que vamos a resolver con el tipo de instrumento con el que estemos trabajando. Es decir, tomamos al instrumento, le pedimos el tipo. Como el tipo es de tipo enumerado justamente, un tipo enumerado cualquiera, percusión, viento, cuerda, sabe decirme cuál es su posición. Y eso lo hace a través de ordinal. El método ordinal, como dice acá, retorna el orden es decir, la posición en la que se enumeró la constante. En este caso, si fuera percusión, me hubiera devuelto un 0. Si fuera viento, me hubiera devuelto un 1. Si fuera cuerda, me hubiera devuelto un 2. Entonces, gracias a eso, no tengo que usar ni if, ni else, ni switch. Directamente, este número, que es el que yo tenía que discriminar, si era el 0 para percusión, el 1 para el viento o el 2 para cuerda, justamente me lo trae el método ordinal de los enumerados y ya está. Porcentajes, corchete, el que tenga que ser, 0, 1 o 2, según el tipo de instrumento que estemos trabajando,
ahí contamos 1. Si había un 0, ahora habrá un 1. Si había un 9, ahora habrá un 10. ¿Sí? Es decir, estamos contando, en este caso, tendríamos un array de contadores, es decir, la cantidad de instrumentos por tipo. Pero a mí me pidieron el porcentaje. Así que cuidado con esto. ¿Sí? Me pidieron el porcentaje, no las cantidades. Pero primeramente vamos a ver qué pasa mirándolo así y ahora lo vamos a ajustar. Bien, permítanme acá ajustar acá porque claro, le estoy pasando el nombre de sucursal a una sucursal. No tiene ningún tipo de sentido. Ahí está. Recordemos que el método que estábamos haciendo recién no espera recibir ningún parámetro, lo cual es correcto. Perfecto. Bien, vamos a probarlo. Primeramente así como está. Vamos a venir aquí a el main. Vamos a llamar al método que me permite entonces obtener instrumentos por tipo. Porcentaje de instrumentos por tipo según el nombre de la sucursal. Por ejemplo, sucursal A le podríamos mandar. A ver qué nos trae. Bien, recuerden que esto devuelve un array. Vamos a guardar. Esa variable. Ojo, que va con corchetes. Es un array. Perfecto. Bien, vamos a tener que recorrer ese array. Porque por defecto no me muestra sus valores. Así que lo recorremos con un for. Desde 0 hasta porcentajes.len. Más. Y aquí dentro mostramos por consola. Sencillamente corchete i. Excelente. Bueno, esto lo vamos a comentar para que no moleste. Probamos. Bueno, todos unos. ¿Anda bien esto? Por lo visto sí. Veamos, uno de cuerda, uno de viento, uno de percusión. Probamos ahora con la sucursal B. A ver. Sucursal B me dice 0, 1, 1. Atención, cuidado que el orden es importante. Vamos a poner el tipo de instrumento aquí abajo. ¿Sí? Tengamos en cuenta que el primero representa la percusión. Claro, ahí no hay ningún instrumento de percusión en la sucursal B. Hay uno de viento y hay uno de cuerda. Pero bueno, lo estamos viendo en términos absolutos. Estamos viendo la cantidad de instrumentos por tipo y yo quería el porcentaje. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es sencillamente pasar por cada uno de los elementos que están aquí en este array y dividirlo sencillamente por la cantidad total de instrumentos. Es todo. Y si ya sabemos la cantidad de cada instrumento y lo queremos en términos porcentuales, sencillamente cada valor hay que dividirlo con la cantidad de instrumentos que hay. ¿Ok? Pero para eso hay que esperar primero a que se junten todos, ¿no? Entonces, podríamos hacerlo en un método aparte para no meter dos for en el mismo método. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más separado. Absoluto a porcentaje. Vamos a ponerle a ese método. Recibirá por parámetro el arreglo, el array de porcentajes. Y se encargará de hacer esto que acabamos de decir. Cada uno de los valores. Con un for, perdón. O con un for each. Está. Desde 0 hasta porcentajes.size. Perdón, .len. Estamos con un array, no con una lista. Ajá. Ahí está. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es tomar porcentajes en la posición i. Va a ser igual a lo que ya había allí. Porcentajes corchete i. Dividido la cantidad de instrumentos. La cantidad de instrumentos, salvo que yo pase nuevamente esa constante por parámetro para no volver a pedirlo, sino más fácil hacer esta línea que está acá. Ya sabemos que la cantidad de instrumentos y listo. Esto, para los que estén más avanzados, para no repetir dos veces porcentaje corchete i, se puede reescribir con el dividido igual que está acá. Y funciona también perfectamente. O sea que estas dos líneas son equivalentes. Usa la que más te sirva, la que más te parezca legible y la que más entiendas. Perfecto. Bien, vamos entonces a llamar a este método antes de la devolución de los porcentajes. Absoluto a porcentaje, le pasamos el array, lo modifica por referencia, no tengo que devolver uno nuevo ni nada. Le paso el array, modifica cada uno de sus valores y después de este método ya aparecería modificado. Veamos si es cierto. Algo que me parece que me estoy olvidando es multiplicar por 100, porque si no van a salir 0.0, ¿no? Entonces primero multiplicamos por 100 y después dividimos. Ahí está, como en cualquier porcentaje. Entonces acá ya esto no vale más.
Lo tenemos que borrar. No vale más como antes, no es la misma expresión. Lo dejamos así mejor. Bien. Vayamos a probar. Veamos ahora lo siguiente. En los resultados de la sucursal B tenemos 0% de percusión, 33% de viento y 33% de cuerda. Algo está andando mal. Claro, porque no me pueden haber dado porcentajes de un tercio cuando la realidad es que sería para la sucursal B 50 y 50. ¿Verdad? Bueno, veamos qué está pasando. Tenemos que depurar esto. A ver. El problema puede estar en cómo los está contando, pero recién vimos hace un rato que era 1 y 1. Así que me parece que está dividiendo por 3 en lugar de 2. Claro, acá el problema es que estamos dividiendo por la cantidad total de instrumentos, no por la cantidad total de... perdón, esto es el tipo de instrumento. Estoy dividiendo por un 3 siempre. ¿Sí? Ese es el problema, estoy dividiendo por 3. Acá el error fue mío. Tendría que haber puesto la cantidad de instrumentos en la lista. La cantidad de instrumentos en la lista es instrumentos.size. En el caso de la sucursal B hay 2 instrumentos en la lista, ¿se acuerdan? Que habíamos agregado solo 2. Así que debería dividir por 2. Y esto entonces se tiene que transformar en un 50. A ver. Correcto. 50% de viento, 50% de cuerda, 0% de percusión. Si pasamos a la sucursal A a hacer la búsqueda, hay 1 de cada uno, 3 en total, y por eso ahí sí, un tercio para cada uno. 33.3 periódico, no importa este 6 del final. Es un tema técnico ese, no importa por qué. Lo importante es que es un tercio cada uno. Y por supuesto, si mandamos un nombre de sucursal inexistente, seguramente vea una excepción. Claro, porque estoy intentando recorrer y pedirle el len, por ejemplo, a algo que acá es nulo, ¿no? Eso lo habíamos previsto diciendo que, bueno, si no se encontraba una sucursal por nombre, estábamos devolviendo null. También podríamos aquí poner un new double, qué sé yo, con tantos tipos de instrumentos como sean. O sea que podríamos tomar esto y ponerlo aquí dentro también, para que justamente devolvamos un array de elementos, pero todos ceros. Así, cuando no exista justamente una sucursal por nombre, al menos, en lugar de darme un error, me estará devolviendo un array de todos porcentajes en 0. Así que esto ha terminado. Por supuesto, ha llevado bastante tiempo, pero nos ha permitido trabajar con diferentes métodos y que estos encima tengan que tener lógica distribuida, trabajar con array, trabajar con enumerados, trabajar con listas, con el ciclo for each, con búsquedas. Un ejercicio que fue bastante largo. El enunciado parece corto, pero llevó su tiempo a la hora de la explotación de los métodos. Fueron los primeros más fáciles, los últimos dos quizá un poquito más complicados. Pero lo importante es que esto lo puedas ver a tu ritmo, paso a paso, repasarlo las veces que haga falta. El código lo vas a tener disponible para tocarlo, para modificarlo, para probarlo por vos mismo. Y lo importante es ir aprendiendo este proceso que amerita trabajar con colecciones de objetos, que se va acercando cada vez más a lo que posiblemente nos toque en la realidad en un proyecto de Java, sin importar si Java o no, digamos orientado a objetos. Por lo tanto, espero te haya servido este ejercicio y después seguiremos viendo temas más avanzados. Como bien sabes, si te resultó útil este video, entonces dale like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo.